Evangelio según Juan. Permítame pintarle una escena ficticia, ¿sí? Pero que se puede adaptar a la vida de cualquiera de nosotros. Hay dos personajes, Tomás y Juana, son personajes ficticios, ¿no? Pero Tomás un día, recordando las fotos de esos hermosos 20 años de casado, notaba algo que se repetía en todas las fotografías y siempre veía los brazos de su esposa sobre él. Nunca al revés, siempre era su esposa la que lo abrazaba. Empezó a hojear ahí unas cartas amarillas que habían y cómo su esposa le manifestaba todo su cariño, todo su amor, y en eso que él está haciendo esta tarea, comienzan a brotar las lágrimas y comienza a entristecerse, pero de una manera poco usual. Vieron que nosotros somos a veces de sentirnos un poquito nostálgicos, pero hay veces que eso es como es hacerlo de una vez por todas las veces que no lo hicimos. Bueno, ahí Tomás estaba totalmente desahogándose y entristecido porque, claro, su esposa había partido hace un año y él ahí se estaba dando cuenta cuántas veces no hizo lo que debiera haber hecho mientras su esposa estaba en vida. Su carácter irritable, su manera de ser, su manera de enfrentar la vida, de enfrentar el matrimonio, lo había hecho que él desperdiciara cada uno de los años donde, como él veía en las fotos, su esposa le estaba estirando los brazos. ¿Por qué digo esta ilustración? Primero porque el tema de nuestra predicación se llama Evitando tragos amargos. Nosotros como cristianos, en la palabra del Señor, encontramos todas las advertencias suficientes para que luego no tengamos que mirar para atrás y decir, ¡ay, cómo tropecé una y otra vez con la misma piedra! La palabra de Dios es sabiduría pura. La palabra de Dios es el consejo necesario. Es el consejo que llega a tiempo y fuera de tiempo. Es el consejo útil. El mejor diccionario para la vida que nosotros podamos tener en este mundo es la palabra del Señor. Y acá, en este capítulo 12 del Evangelio según Juan, el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, nos pinta un cuadro maravilloso. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y vamos a ver acá, en esta porción, en este cuadro que nos muestra el apóstol Juan, la manera en que nosotros podemos evitarnos amargos remordimientos o amargos tragos en la vida cristiana. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amén. Como les decía, acá el apóstol Juan nos pinta una escena maravillosa del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. El lugar es Betania. Están en una casa. Hay otros evangelios donde también apuntan al mismo acontecimiento. Lo único que en los otros evangelios está la persona de un tal Simón, el leproso. Y él también está ahí entre los convidados. Vamos a ver 4 puntos de este pasaje. Primero nos vamos a enfocar en la persona de nuestro Señor Jesucristo, como es menester para los predicadores
Y esto es lo que hace la palabra del Señor, siempre presentándonos al Dios que descendió, al Dios que se hizo hombre, al Dios que se encarnó y que vino a habitar en medio de los hombres. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Por eso cuando nosotros vemos a Jesucristo en los evangelios, vemos al Dios altísimo, al Dios creador en toda su dimensión. Esto es algo maravilloso. Por eso el cuadro nos va a hacer ver a la persona de Jesucristo y nos va a hacer ver también a algunos de sus discípulos y vamos a observar de ellos algunas características muy particulares. Lo primero que vamos a ver es al Jesús apasionado. ¿Jesús apasionado en qué? En la tarea que le había sido encomendada. Desde antes de la fundación del mundo hubo un acuerdo trinitario. Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo preparan un plan de salvación, no por las dificultades del hombre, sino porque Dios muestra toda su grandeza, todo su amor, toda su grande y perfecta bondad en salvar al hombre pecador. ¿Quién irá? Yo iré, dijo el Señor. Y así el Señor, el apóstol de nuestro Padre Celestial, el enviado, vino con una misión fundamental, gloriosa, tremenda, que nadie podía hacer por ninguno de nosotros, ni el mejor hombre, ni el hombre más excelente, ni el más pulcro, ni el más santo, ni el más genio, ni el más capaz, podía cumplir esa obra perfecta que Dios mismo tenía que llevar a cabo. ¿Se da cuenta por qué Jesucristo es el centro de nuestra vida? Es el centro de nuestra atención, no es la institución, no es el templo, no es las capacidades humanas ni los líderes que tenemos entre nosotros. Claro que les agradecemos, claro que les honramos, claro que también nos apreciamos entre nosotros mutuamente, ¿verdad? Apreciamos la familia, apreciamos el matrimonio, apreciamos a los niños, pero por sobre todas esas cosas, por sobre toda necesidad, por sobre todo proyecto, se encuentra la persona de nuestro Señor Jesucristo. Uno podría preguntarse, bueno, pero ¿por qué Cristo y no otra cosa? Bueno, porque precisamente vamos a ver aquí, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, cómo Dios da el primer paso. Este Jesucristo apasionado ya ha venido diciendo varias veces en el relato según Juan, que Él vino a hacer una obra. Dice, mi Padre hasta ahora trabajo y yo también trabajo. Es decir, Él no vino acá a quedarse de brazos cruzados. Él decía, bueno, mientras el día dura hay que hacer la obra que vine a hacer. Muchos van a empezar a reconvenirle mientras se acerca el momento de la cruz, que Él no vaya hacia Jerusalén, que Él no siga haciendo las cosas que está haciendo. ¿Por qué? Porque ya hay una manifestación pública de los religiosos, de aquellos que le envidian, de aquellos que le odian, que lo van a matar. No es algo únicamente especulativo. A veces nosotros especulamos, nos agarra una cierta paranoia de que alguien no nos quiere, de que alguien no nos aprecia, y nosotros ahí como que nos quedamos estaqueados, ¿no? Inmóviles. Pero sin embargo el Señor Jesucristo, ante una clara evidencia, más de una vez ya los líderes religiosos habían levantado sus puños, habían levantado piedras para arrojárselas al Señor Jesucristo. Entonces la persecución era algo evidente. No era simplemente una imaginación especulativa de un grupo de personas. Acá había algo claro, pero sin embargo, pese a esta situación, Jesucristo afirma su rostro para seguir adelante, para seguir con la obra que Él había venido a hacer. Y como les decía, ya el Señor había citado varias veces, había dicho varias veces que Él tenía una obra para hacer. Y Él apasionadamente seguía adelante en la obra que tenía encomendada. Este jueves compartíamos con nuestros hermanos la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 10. Yo le voy a pedir que usted lo busque, si lo puede marcar, márquelo, porque Jesucristo cuando fue presentado públicamente, ¿se acuerdan que Juan el Bautista había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? A ver, eso no es que condiciona la vida del Señor Jesucristo. Ella sabía lo que venía a hacer. Ella sabía que venía como un cordero, como un siervo sufriente. Habían ya muchísimos textos que habían hablado de esta presencia de Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y a qué venía? A entregar su vida.
a derramar su vida, a cargar sobre sus lomos el precio de nuestros pecados. Y Juan el Bautista hace un anuncio de él, lo presenta públicamente diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo cuando pensaba en este texto, digo, esto es algo similar a algo que pasó con nosotros. ¿Por qué? En Efesios capítulo 2, versículo 10, ¿lo encontró por ahí? ¿Sí? Búsquelo, por favor. Téngalo apuntado, porque este texto dice que nosotros somos hechura del Señor. Estamos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dígame si eso a usted no le da una dirección en su vida. La pregunta es, bueno, a ver, ¿en dónde o en qué lugar se nos puede llegar a quedar la pasión? Porque el Señor Jesucristo, pese a la oposición, pese a los diferentes acontecimientos culturales, sociales, ministeriales que estaban aconteciendo, siguió adelante apasionadamente. Y sobre nosotros está esta obra que Dios ha hecho con nosotros y nos dice que nosotros somos un poema de Dios. Somos algo distinto del resto, algo singular. Y Dios nos ha hecho de esta manera, como un poema, hecho por Él, hecho por su gracia, porque no lo merecíamos, para hacer buenas obras. No cualquier buena obra, las que Él preparó desde antes de la fundación del mundo. Qué maravilloso, ¿no? Porque acá podemos comparar, ¿no? Si bien no somos nada semejante, es decir, en categoría a nuestro Señor Jesucristo, Él es el Señor, nosotros somos sus siervos, nosotros somos aquellos que hemos sido redimidos por Él, pero vale para comparar, ¿no? Porque nosotros también deberíamos, o podríamos, en el poder del Espíritu Santo, tener una vida apasionada en lo que Dios ha puesto por delante para nuestro caminar cotidiano. Somos llamados a andar. Somos llamados a andar, a caminar, a avanzar, no a retroceder ni a quedarnos, ¿sí? Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, como le decía, en este primer punto vemos a Jesucristo apasionado en su tarea, pese a las dificultades. No hay nada que lo detenga al Señor. Él vino con una misión y la va a cumplir. La pregunta es ¿por qué? Por amor. Porque lo ama a usted, porque me ama a mí y porque ama al más vil pecador, de los cuales el apóstol Pablo decía, yo soy el primero. Y cualquiera de nosotros puede ser el segundo. Amén. Bendito sea el Señor. Qué inmenso es el amor del Señor. Acompáñenme a 1 de Juan capítulo 3, versículo 16, para cerrar este primer punto. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las cartas del apóstol Juan, la primera carta en especial, era como la encuadernación del Evangelio? Muchas cosas que vemos en el Evangelio podemos de alguna manera sintetizarlas en las cartas de Juan. Y en el capítulo 3, versículo 16, haciendo referencia a esto, podemos colocarlo como un texto paralelo a todo esto, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¡Wow! A ver, a veces nosotros tenemos una idea de lo que es el amor. A veces tenemos una errónea idea de lo que es el amor. Un amor que está construido en base a nuestras opiniones. No tiene nada de esencial esto. Muchas veces es superficial. Muchas veces no cuenta ni siquiera con el comentario de 2 o 3 personas. Es simplemente una percepción personal. Pero sin embargo, la Biblia nos dice, en esto, en la obra de Dios, en Jesucristo mismo, podemos conocer el amor. A ver, ¿de qué manera? Dice el texto, en esto hemos conocido el amor. Se da por sentado que el creyente ya conoce el amor, ¿verdad? Pero ¿en relación con qué? En relación con la persona de Jesucristo. No hay otro tipo de amor que llegue a la grandeza y a la profundidad y a la anchura y a la plenitud de lo que Cristo manifestó por la unidad y de lo que Cristo es en toda su plenitud. Entonces ninguna apreciación nuestra personal acerca de lo que es el amor puede llegar a la tremenda comprensión que nosotros los cristianos
tenemos del amor al mirar a Jesucristo. ¿Se entendió? El texto dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y esto de que puso su vida, tenemos que también enriquecerlo en todo este contexto, pese a la dificultad, pese a los momentos difíciles, pese a las traiciones. Porque uno de los puntos que vamos a tocar acá es el tema de la traición. Pero pese a las envidias, pese a la gente que murmuraba acerca de Él, hemos visto también que le han dicho al Señor Jesucristo, tienes demonios. ¿De dónde vienes? ¿Eres un Galileo, un pobre campesino y vienes a enseñarnos a nosotros? ¿Quién es tu padre? A ver. Y ya hemos visto cómo toda esa clase de argumentos, esa clase de palabras que se dirigían hacia Él, eran nada más que aspectos irónicos que querían hacer doler al Señor, que querían desprestigiarle, que querían herirle. Pero el Señor Jesucristo no era susceptible de todas estas cosas, porque tenía una misión. A ver, y nosotros también tenemos una misión. Somos hechura de Dios, somos hechura, hemos sido hechos por Dios de una manera especial. Esto significa no que seamos superiores los unos de los otros, simplemente significa, como dice en la carta de 1 Corintios, que a cada uno nos ha sido otorgado algo diferente del resto. No solamente nos ha sido otorgado algo diferente del resto para la edificación del cuerpo de Jesucristo, sino que también cada uno va a dar cuenta. Su hermano, su esposo, su esposa, su papá, su tío, ni su pastor, nadie va a dar cuenta por cada uno de nosotros, sino que individualmente vamos a dar cuenta. Esto muestra la primera carta a los Corintios. Después cualquier cosa le pregunta al pastor Mauricio dónde está el texto. Gloria al Señor. Bien, Dios no cambia, Él es fiel y Él continúa en su obra. Él es de una manera apasionada, demuestra y se muestra en su grande amor, en su grande plenitud. Y en este episodio del Evangelio de Juan podemos ver esa obra apasionada del Señor. El segundo punto es ahí en Betania. ¿Qué está pasando en Betania? Ahí es la clara ilustración, la maravillosa ilustración a lo que nosotros hemos sido llamados. Hemos sido llamados a la comunión. ¿Sabe usted? Cada vez que nos juntamos, cada vez que usted le manda un mensaje a su hermano, cada vez que usted ora por su hermano, cada vez que usted se acuerda de su hermano, usted está viviendo, gozando, disfrutando de la maravillosa comunión a la que hemos sido llamados. Cada vez que nos perdemos un culto, cada vez que nos perdemos una actividad, nos estamos privando y estamos privando a los demás de compartir mutuamente, de disfrutar de este maravilloso momento de comunión. Cuando hay comunión en el pueblo de Dios y cuando oramos, levantando manos santas, sin ira ni contienda, el poder glorioso del Señor obra en favor de la congregación. Ahí Dios envía salvación y vida eterna. Ahí Dios bendice al país, bendice a la nación, bendice a nuestros gobernantes, como dice en la carta a Timoteo. Pero necesitamos gozar y disfrutar de esta comunión a la que hemos sido llamados. Hemos sido invitados. Antes estábamos excluidos. No teníamos ninguna clase de parte, no había herencia en nosotros, no había ningún tipo de bendición, no había ningún tipo de familiaridad, ni de linaje que nos pudiera dar alguna localía o alguna ciudadanía. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Somos miembros los unos de los otros. Fíjense en cómo Dios va realizando esa comunión cada vez más profunda. Hemos sido llamados a ser un cuerpo, somos la viña del Señor. ¡Qué bendición! ¡Qué gloriosa bendición! Entonces acá en esta escena, como hemos leído, está la figura de Lázaro. ¿Se acuerdan? El que había sido muerto y el Señor había resucitado. Ese hombre que había estado muerto durante 4 días y el Señor, con su tremendo poder, lo resucita. Y ahora está sentado a la mesa, disfrutando de la bendición de participar de la comunión. ¿Se acuerdan que, la predicación anterior
Habíamos visto ese episodio, esa gran señal donde el Señor resucitó a Lázaro. Y lo habíamos comparado también con nosotros. Efesios también dice de que nosotros antes estábamos muertos y ahora hemos sido resucitados. Y Colosenses nos dice que, puesto que hemos resucitado, busquemos las cosas de arriba. Y las cosas de arriba tienen que ver con esta gloriosa comunión que nosotros vamos a gozar eternamente con Dios el Padre y con el hermano que usted tiene al lado y ha nacido de nuevo. Qué glorioso, ¿no? Porque ahora nos estamos entrenando para esa gloriosa eternidad donde estaremos por la eternidad compartiendo y gozándonos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Gozosos con Él, mirándole cara a cara. Qué glorioso momento, mis hermanos. Está también Marta, la que el Señor le dijo, Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Vieron que el Señor nos amonesta, nos redarguye, nos pega un tirón de orejas, nos da una palabra de aliento, de ánimo, pero luego está allí participando de la comunión. Qué glorioso es entender eso, mis hermanos, porque cuando alguien nos llama la atención, cuando en la casa de Dios por ahí nos amonestamos mutuamente o nos exhortamos o nos animamos, no es para que nos quedemos, no es para que uno se ofenda y se detenga en el camino, sino para que nos animemos y sigamos participando de la comunión, porque ¿saben lo que viene a hacer el pecado en la vida del cristiano? Viene a debilitar la comunión. Viene a privarnos de la comunión. Normalmente cuando el pecado está en nuestro corazón, el creyente muy pocas veces tiene ganas de congregarse. Por eso a la iglesia del Señor le conviene la santidad. Pero qué bendición esto. Miren la mesa ahí servida, estaba María. María le vamos a poner dos adjetivos. La entendida, primero. ¿Por qué la entendida? Bueno, María sabía algo, que el resto también sabía algo, pero no estaban actuando en consecuencia. Fíjese el versículo 7 de Juan, del Evangelio según Juan. Esto, mis hermanos, es principalmente para que sepamos que lo que sabemos en el Señor no es para quedarnos de brazos cruzados. Lo que sabemos es para ponerlo en práctica. Acá muchos de los discípulos sabían de esto que el texto nos va a mostrar, que María actúa en consecuencia a lo que sabe. Pero no todos estaban entendiendo eso, pero sí lo sabían. Sí, el Señor ya se los había dicho. Versículo 7 dije, ¿no? Amén. Versículo 7. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. A ver, el Señor está diciendo que va a morir. ¿Se entiende el texto, no es cierto? Vieron que la Biblia es gloriosamente clara y Dios se revela en la Biblia. No preste atención cuando alguien le dice, no, porque yo leo la Biblia y no la entiendo. La recomendación para ese hermano en el amor de Cristo es, vuélvala a leer o leámosla juntos. O participe de algún espacio de educación cristiana y lo va a aprender. Pero no hay nada oculto en la Biblia. Dios se revela. Dios quita el velo para que el hombre que se acerca a Dios pueda entender y pueda comprender lo que Dios le quiere comunicar al hombre. Dios se quiere comunicar con nosotros. Amén. Y acá el Señor Jesús le dice a sus discípulos, déjenla. Porque lo que ella ha hecho, lo ha hecho para mi sepultura. Es decir, ella lo tenía guardado y esto que hace ella es porque está entendiendo que yo voy a morir. El Señor ya lo había dicho un par de veces. ¿Qué estaba pasando que los discípulos no estaban prestando atención a todo esto? Pero ustedes también imagínense todo lo que puede también ocasionar en el corazón de las personas cuando su líder se está por ir. Hay una negación ahí, ¿no? Como no puede ser. No puede ser que nuestro maestro se vaya. Pero sin embargo era necesario y el Señor había dicho que Él había venido a cumplir con eso que tenía que hacer y era dar su vida en rescate. Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. Pero muchos estaban haciendo oídos sordos. No hay peor cosa que podemos hacer delante del Señor. Es hacernos los desentendidos.
Como que no, capaz que Dios le está hablando a la hermana. O, oh, qué pena que no vino fulano. No, Dios nos habla a nosotros. Amén. Y el Señor le había dicho ya varias veces a sus discípulos de que Él iba a partir, de que Él estaba puesto para entregar su vida. Y acá este acto de María pone en evidencia cómo ella es entendida acerca de lo que va a suceder. Pero la otra cualidad que quiero que podamos observar de María es que ella es genuina. ¿Qué significa ser genuino? No es ser mejor que los demás. Es simplemente no hacer lo que el resto hace de manera común y corriente, sino ser auténtico. Hacer lo que hago, pero de la manera y con las capacidades y las cualidades que Dios me ha otorgado. No soy mejor que nadie, no soy superior que nadie. Simplemente Dios me ha hecho diferente como a mis hermanos, los ha hecho con capacidades y con estilos diferentes. Y ella muestra algo genuino. Miren, era medio raro en este momento histórico ver que una mujer hiciera lo que María hizo. Incluso yo creo que hoy también. Bueno, no sé, en algunos lugares no sé. Pero que una mujer se ponga de rodillas delante de un hombre y le derrame perfume, hay otros de los pasajes donde hablan de que el perfume muchas veces se derramaba desde la cabeza hacia abajo, pero acá el texto nos dice que ella derramó su perfume sobre sus pies y se lo enjugó con sus cabellos de una manera muy osada, podríamos decir, ¿no es cierto? De una manera como tal vez muchos de los que estaban allí, muchos de los que estamos acá, hubiésemos dicho, podría haber sido de otra manera. Pero sin embargo, esta mujer fue genuina. Esta mujer derramó su corazón delante del Señor. Esta mujer de una manera auténtica, de una manera verdadera, porque, a ver, uno de los peligros de no ser genuino es terminar imitando al resto. Es terminar siendo un clon de alguien que me gusta cómo hace las cosas, de cómo se mueve, de cómo gesticula, de cómo desarrolla la actividad. Y hay cosas que nosotros tenemos que imitar, ¿verdad? Y más cuando son cuestiones de santidad, cuestiones de esfuerzo, de trabajo. Tenemos que considerar la conducta de cada uno de nuestros líderes. Pero no tenemos que andar imitando todos sus rasgos característicos. Dios nos ha hecho con diferentes estilos, con diferentes formas. Pero esencialmente somos lo mismo, ¿sí? Tampoco no nos vayamos al extremo como hoy se hace una apología de que, bueno, todos somos distintos, por eso cada uno termina teniendo su propia verdad. No, tampoco ir al extremo. Somos diferentes, pero esencialmente somos iguales. Somos los mismos condenados, o éramos. Somos los mismos destituidos, o éramos. Somos los mismos perdidos, o éramos. ¿Sí? Como estamos viendo en el discipulado. Todos estábamos en este paquete. Destituidos, desaprobados, perdidos, condenados. Pero Cristo nos ha salvado. Entonces, esencialmente somos iguales. Pero tenemos algunos rasgos distintivos que Dios lo ha puesto en cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor por todas esas cosas. Entonces ella se manifiesta entendida y se manifiesta genuina en este acto de comunión. Ella no desaprovechó la oportunidad. ¿Se acuerdan que el meollo de este texto, de este pasaje, es evitarnos los tragos amargos, evitarnos el amargo remordimiento? Bueno, acá esta discípula del Señor Jesucristo no desaprovechó su oportunidad. Ella en el momento que tenía que hacer lo que tuvo que hacer, lo hizo. Sin importar qué dirán, sin importar estos que se levantan y empiezan a mover la cabeza diciendo, yo hubiese hecho otra cosa. Y a mí esto no me gustó y podría haberlo hecho, pero vieron que siempre hay de esos comentarios. Cuando alguien hace algo para el Señor, siempre está el opinólogo que dice, yo lo hubiese hecho de otra manera, pero nunca hizo nada. Pero esta mujer, pese a la situación, también a su condición femenina, ¿no? Porque era un tiempo histórico bastante complejo para la mujer, pero ella hizo lo que tenía que hacer y aprovechó el momento. Miren, mis hermanos, para entender que no tenemos que desaprovechar los momentos que Dios nos otorga,
evitémonos amargos remordimientos. Y lo que tengamos que hacer en el Señor, hagámoslo. Entonces ella manifestó, sin reserva, sin importar el contexto, manifestó sus expresiones de acuerdo a su grado de comprensión. Lo que nosotros sepamos en el Señor, apliquemos. Pongámoslo en práctica, para que el Señor sea glorificado. Ese fue un acto de adoración. Miren, algo más que dice en los otros textos paralelos. ¿Se acuerdan que le dije que en otros evangelios se presenta la misma situación? Bueno, otra de las cosas que añade es que lo que ella hizo iba a ser comentado en el mundo entero. Iba a quedar así la anécdota en los evangelios, diciendo lo que esta mujer había hecho delante del Señor. Aunque muchos murmuraban de ella, el Señor deja de una manera eterna plasmado lo que ella había hecho. Mis hermanos, esto es para que nosotros reflexionemos que lo que hacemos para el Señor tiene un peso eterno. Amén. Su pastor se puede olvidar de lo que usted hizo para el Señor. Los hermanos se pueden olvidar de lo que usted hizo para el Señor. Su vecino se puede olvidar de las veces que usted le ayudó a su vecino. Su suegro, su suegra. Sufrimos todos de amnesia, ¿no es cierto? Enseguida nos olvidamos de lo que pasó la semana pasada. Pero ¿saben qué? Dios no se olvida cuando nosotros hacemos algo conforme al carácter de Dios, como Dios quiere que lo hagamos. Esa recompensa está reservada en los cielos para nosotros. Dios no olvida el trabajo que nosotros hacemos en Cristo, cómo servimos a los hermanos con amor. Miren, recuerden, la gente se puede olvidar, sus hijos se van a olvidar, pero Dios no olvida. Dios no olvida y Dios tiene anotado cada una de las cosas que nosotros hacemos, y cuando estemos ante el tribunal de Cristo, cada uno recibirá su recompensa para la gloria del Señor. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué garantía!, ¿no? En tiempos de tanta inestabilidad. Bueno, sepamos ciertísimamente que en el Señor nuestra vida cristiana tiene estabilidad. Tiene estabilidad, tiene firmeza, tiene consistencia. Bendito y alabado sea el Señor. Pero volvamos a enfocarnos en Jesús, ¿sí? Unos puntitos más para volver a enfocarnos en Jesús. Porque acá hay otro protagonista que aparece también, pero al enfocarnos en Jesús, vamos a ver que Él defiende este acto de amor, como vimos, ¿no? Lo que hizo María. Él lo defiende con una enorme grandeza, con una enorme generosidad. Miren, cuando se levanten contra usted quédese tranquilo. El Señor pelea por usted. El Señor pelea por mí. La otra vez en nuestra casa de oración, el día jueves, compartíamos qué es creer en Jesús. Y a muchos se nos empezaron a quemar los papeles. Y estábamos conversando de que, bueno, creer en Jesús era algo subjetivo, ¿sí? A ver, después, yo sé que me pueden estar orientando un poquito mejor, pero el manual nos invitaba a responder de manera personal, ¿sí? Subjetiva, no estábamos basándonos en la Escritura. Entonces algunos decían, y es confiar, y es abandonarnos a Él, y es entregarnos por completo, y que estaban bastante acertadas nuestras conclusiones ahí en lo que estábamos compartiendo. Pero, ¿saben qué? También confiar en Jesús es no confiar en nosotros. Porque muchas veces nos sucede de que decimos, sí, yo confío en Dios, pero por la duda, por si el Señor me llega a fallar, yo voy a meter mi mano, voy a meter la cuchara, y voy a hacer las cosas a mi manera. Miren, la confianza en el Señor debe ser completa. Debemos vivir por la fe. El justo por la fe vivirá. Yo sé, mi hermano, que a veces nos pareciera que Dios necesitara una ayuda. Pero, ¿sabe qué? Normalmente metemos la pata. Dejemos que el Señor haga las cosas. Dejemos que su palabra haga la tarea que tiene que hacer. Y nosotros sigamos velando, sigamos orando, sigamos haciendo lo que tenemos que hacer. Siendo ejemplos de la Grace. Pastoreando la Grace. Administrando lo que Dios nos ha dado.
congregándonos, estando en comunión, amándonos mutuamente. Y Dios va a hacer lo que Él tenga que hacer. Y acá el Señor le contesta a los que estaban ahí, a los discípulos, déjenla, tranquilos muchachos, no se exasperen, no sean violentos con esta mujer. Esta mujer está haciendo lo correcto. Y el Señor defiende a los suyos, el Señor defiende a sus hijos. Aquí el texto también nos muestra, como le decía, a otra persona y es a Judas. ¡Guau! A Judas Iscariote. Estaba escuchando algunas predicaciones acerca de la persona de Judas y es tremendo, pero no nos vamos a ir mucho por ahí, porque más adelante vamos a seguir hablando de Judas. Pero vamos a tocar, sí, algunos puntitos acerca de ese personaje. Porque aparece aquí. Es más, antiguamente en el capítulo 6, versículo 70, si mal no recuerdo, el Señor ya había hablado de que Él los había elegido a sus discípulos, pero había uno de ellos, y el Señor lo había dicho, que era un diablo. Yo no sé cuántas personas usted conoce que se llamen Judas. Sin embargo, yo quisiera retomar un poquito a ver lo que significa el nombre de Judas y de a dónde viene Judas. Judas proviene de Judá. Y Judá es, ¿se acuerdan por ahí, si recuerdan algo de las predicaciones de Éxodo? Es la alabanza del Señor. Es también, algunos lo interpretan como que Dios está guiando a su pueblo, ¿no? Tenía algo que ver con eso, la palabra Judá. Pero también es importante de a dónde venía Judas. La tengo negado tremendamente. No me dejó dormir casi Judas. Judas, él es Judas Iscariote. Eso hace referencia a dónde viene él. Vieron que hasta ahora en lo que hemos visto no hemos observado, Juan no relata cuando Judas se incorpora al grupo de los 12. Sabemos que Jesús lo eligió, ¿verdad? Pero a diferencia de los otros discípulos, fueron llamados, el Señor los llamó. ¿Se acuerdan cuando estuvo con Andrés, estuvo con Pedro, estuvo con Juan? ¿Se acuerdan que vimos todos esos pasajes? Bueno, de Judas no habló nada de cómo habían entrado en contacto, pero Judas venía de un lugar muy particular que es del reino del sur. El reino del sur con el reino del norte, allí en Israel, siempre hubo una pelea a ver de quién era el mero mero, ¿no? De quién era el más ungido, el más escogido. Y bueno, Judá tenía el reino del sur, tenía sus particularidades, sus profecías acerca de ellos, y el reino del norte tenía también todo su bagaje de profecías, lo cual marcaba la diferencia entre los dos. Y en este sentido, Judas tenía como el lugar de mejor pasar. ¿Cómo puedo explicarlo mejor? Judas tenía como las mejores cartas de presentación, las mejores cartas de recomendación. Porque ustedes imagínense en el nombre que tiene, ¿no? El nombre que tiene que ver con Judá y con el lugar, ¿no? Él no viene de cualquier lado como estos pescadores que teníamos acá. ¿Se acuerdan que cuando estaban ahí en Jerusalén, muchos decían, ¿y estos galileos de dónde estaban? ¿Puede salir algo bueno? Bueno, la mayoría eran de ahí. La mayoría eran pescadores, sin letra, gente, bueno, no todos, pero, a ver, esas cosas nos hacen ver a Judas como que, bueno, es una persona bastante enigmática, ¿no? Pero este va a ser puesto, y hoy se lo conoce como el traidor. Como la persona que desaprovechó todo ese tiempo de estar siendo enseñado por el mejor maestro que pueda existir sobre la faz de la tierra. Vieron que a veces uno dice, pero el maestro que yo tengo también de casa de oración, el maestro que me tocó de discipulado, y siempre recae la culpa o la observación sobre la persona que le está enseñando. Bueno, acá Judas estaba siendo enseñado por el Señor Jesucristo en un ministerio maravilloso. Ustedes fíjense, en él vio los milagros, es más, él fue comisionado con los 70, ¿y qué volvieron diciendo? ¡Wow, Señor!
hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Fíjense en todas las cosas que le pasaron a Judas. Judas estuvo recogiendo las cestas de pan, cuando fue la multiplicación. Judas estuvo cuando la marea, el mar estaba allí eufórico y casi quedan anegados en el medio del mar. Y el Señor, ¿qué hizo? Aquietó las aguas. Cuando Jesús iba caminando por encima de las aguas, ¿quién estaba ahí también? Judas. Y uno comienza a pensar, ¿es posible de que esto pueda llegar a suceder? ¿Es posible que el hombre esté delante del Dios de la gloria y esté escuchando al Señor, escuchando su palabra, y que así todo el hombre rechace, rehúse, o pretenda quedarse con lo suyo propio y despreciar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan que el Evangelio según Juan dice, y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le da el derecho de ser llamados hijos de Dios? ¿Qué estaba pasando con Judas entonces? Pero si él estaba ahí, si él estaba sentado a la mesa, él vio los milagros, él escuchó las enseñanzas. Y yo quiero que, esto era lo que a mí a la noche no le conté a mi esposa se quedó con la intriga a ver de qué era, ¿no? Le digo, bueno, en el culto te cuento. Mis hermanos, cada una de las parábolas el Señor se la hablaba al pueblo para que ellos, escuchen pesadamente y no entiendan, pero luego en un segundo momento a sus discípulos le explicaba clarito lo que quería decir con cada enseñanza. Es decir, un maestro ahí full time, en el mejor momento, en el momento más cómodo, en el momento de mayor intensidad e intimidad. Judas estaba ahí. Pero ¿qué pasaba en ese corazón? Entonces, el Señor Jesús sabía que había un traidor entre sus filas. Pero sin embargo, ¿qué esperaba Dios de Judas? ¿Qué esperaba Dios de este traicionero? Cuando nos encontremos allí en la Santa Cena, según la tradición de los pueblos de Oriente, la persona que le servía a otro a comer del pan que untaba en el encuentro ese que preparaba, era normalmente la persona que era honrada, que era homenajeada en ese lugar. Y cuando el Señor pregunta, los discípulos le preguntan, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Ustedes se dan cuenta que la vida, el testimonio de Judas, era hasta confuso para los propios discípulos, es decir, nadie sospechó que podía ser Judas Iscariote. Porque le preguntan, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? No había miren, estaba Simón el Celote, que era un mercenario, que Dios lo había transformado, estaba ahí también Mateo, que era un tipo que había hecho negocio, había hecho chantaje, había engañado a un montón de gente, pero ¿quién es el que te va a entregar? Es decir, es como que Judas estaba ahí como bien camuflado en ese grupo íntimo. Y el Señor dice, el que moja conmigo el pan, ese es. Pero, ¿cómo? ¿El Señor está honrando entonces a Judas? ¿El Señor le está diciendo, yo te amo? ¿El Señor le está diciendo, espero otra cosa de vos? El texto y la obra de Dios nos muestra que Dios lo amaba a Judas. Dios derrama su vida, Dios entrega a su Hijo por amor al más vil pecador. Lo que esperaba Dios de Judas era que esta obra maravillosa que estaba sucediendo allí pudiera obrar en ese corazón endurecido. Pero el texto nos muestra también que Judas, pese a estar en un momento sacrosanto, fíjense, en el medio de la comunión, él presta atención a otras cosas. Vieron que
Hay cosas que están ocultas, pero no hay nada en tinieblas que no salga a la luz. Siempre tarde que temprano las cosas se hacen manifiestas, porque la luz lo pone en evidencia todo. Y cuando esta mujer rompe ese frasco de perfume de tanta plata, porque era un precio exorbitante, decir, wow, ¿cómo puede haber ese semejante despilfarro, habrá dicho Judas? Teniendo tantos pobres, fíjense en el carácter de hipocresía, ¿no? Que esto está siendo usual en nuestro tiempo, apelando siempre a la sensibilidad de las personas, como diciendo, habiendo tantos pobres, habiendo tantas mujeres que abortan. Es cierto que hay mujeres que abortan, pero las soluciones que se están proponiendo no tienen nada que ver con eso sobre lo cual están haciendo énfasis. Están planteando el genocidio por cuestiones que lo que intentan hacer es movilizar nuestro sentimentalismo. Y Judas estaba haciendo lo mismo. Fíjense en el carácter perverso de la persona sin Dios. Apelar a la sensibilidad. ¿Cuántos pobres que andan por allí mendigando? ¿Cómo pudieron haber hecho esto? ¿Cómo van a edificar un templo? ¿Cómo van a hacer cosas para Dios? Habiendo tanta gente que anda por ahí sin poder comer. Bueno, el Señor le va a decir la realidad. A los pobres lo van a tener siempre. Porque mientras no esté en Él reinando, no va a haber nunca justicia completa en este mundo. Siempre va a haber falta, siempre va a haber necesidad, porque el hombre está corrompido. Y el Dios de este siglo es Satanás, el diablo. Entonces a él no le podemos decir que haga equidad y que haga justicia, porque es padre de mentira. Pero cuando Cristo esté reinando literalmente, como está reinando en el corazón de los creyentes, y reine así literalmente sobre la tierra, será un momento de esplendor y de gloria para la humanidad. Eso esperamos nosotros. Pero entonces el Señor lo trata de una manera maravillosa a Judas, en cada sermón, en cada momento de intimidad, aún en la última cena, sí, el Señor lo honra, el Señor lo ama. Dios esperaba otra cosa de Judas. Pero vemos también aquí en la vida de Judas una de las leyes de la tentación. Fíjense, acá hay un comentarista que plantea algo y a mí me pareció genial para poder compartirlo. Las leyes de la tentación, es decir, que es algo que se repite normalmente en la humanidad y que tiene que ver con la tentación. Y es que en aquello en lo que el hombre, en lo que el ser humano se cree fuerte o que dice, a mí no me va a pasar, la tengo re clara yo, normalmente esa termina siendo la trampa del hombre. Porque una de las leyes de la tentación, dice este comentarista bíblico, es creernos que nosotros podemos algo. Y cuando nosotros nos envalentonamos en eso que pensamos que la tenemos bien clara, termina siendo nuestro lazo, termina siendo nuestra propia trampa. Miren, Judas tenía seguramente una virtud especial para administrar. ¿Usted a quién pondría como administrador de su casa? A una persona de confianza, ¿verdad? Bueno, Judas era el tesorero del grupo, ¿verdad? ¿Quién podía desconfiar de ese tesorero? Nadie. El Señor le otorgó ese lugar, el Señor le confió las finanzas, pero muchas veces eso que nos confían, si nosotros no la creemos, o si nosotros si nosotros nos conducimos de una manera en la que nos creemos que, como yo soy elegido para este lugar, yo me las sé todas, y comenzamos a empezar a depender menos de Dios, podemos caer en esta tentación. Podemos caer, es peligrosísimo para nosotros. Entonces la tentación suele sobrevenirnos en aquello para lo que tenemos cierta predisposición o capacidad natural. ¿Cuál es tu capacidad natural? Bueno, algunos tenemos algunas capacidades naturales, ¿no? Algunos por ahí se desempeñan mejor en algún área, otros en otro área, otros con algún tipo de herramienta. Bueno, atento con eso. Atento con eso, que eso no nos haga pensar de que nos podemos valer por nosotros mismos,
Necesitamos de la intervención, del poder sobrenatural de Dios, el poder del Espíritu Santo en todo lo que hagamos, para que esto no nos sea un impedimento o un tropiezo. Si no, miremos a grandes hombres de Dios que se la creyeron, llegaron hasta la cúspide de su carrera y así se abandonaron. Lo que muchos predicadores dicen, el mareo de las alturas, ¿no? El estar desorientado cuando uno llega a una altura en la cual no puede caminar con cabalidad, con seguridad. Comienza a abandonarse. Tenemos que ser cuidadosos porque esto es una de las leyes que se repiten en la humanidad en cuanto a caer en tentación. Pero otra de las cosas que vamos a ver de Judas es su apreciación de la escena. Fíjense en estas cosas. Él habló de que esto era un despilfarro injustificado. ¿Cómo van a gastar semejante dineral tirándolo así, de esa manera? Vamos a ver también lo que Judas nos va a permitir ver, lo que llevamos dentro en este tipo de situaciones. En este tipo de situaciones, habíamos dicho que muchas veces lo que está oculto sale a la luz, ¿verdad? Bien, en Judas, con sus comentarios, con su actitud, vemos lo que hay dentro de su corazón. Vemos la codicia, la avaricia. Miren, a mí me sorprenden ahí predicadores de renombre que dicen, pero ¿cuál es el problema de hablar de plata dentro de la iglesia? La Biblia habla en muchas partes de plata. La pregunta sería, cuando la Biblia habla de plata, ¿el predicado de qué sujeto está haciendo? Porque si cuando Dios habla de plata y el sujeto es Judas, miren, yo prefiero entender bien de qué está hablando la Biblia cuando habla de plata. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, atenten. Entonces, la avaricia, la codicia no tiene que ser ni aún nombrada. Las truanerías, las transfugiadas, ni siquiera aún se nombre en medio de los santos. Porque el Dios que tenemos es santo. Y nosotros tenemos que andar en una santa manera de vivir. Y el dinero es una cuestión muy peligrosa, es una cuestión ahí que si no lo hacemos, si no lo administramos en santidad, podemos cometer gravísimos errores. ¿Por qué hoy tanta gente está reacia a las iglesias? Porque las han desvalijado, porque han abusado de ellas. Y así era el corazón de Judas. Amaba la codicia, la avaricia. Por eso los siervos del Señor, por eso aquellos que sirven al Señor, no deben ser codiciosos, no deben buscar ganancias deshonestas. Claro que el Señor va a proveer para los suyos. Claro que el buey puede participar de lo que está trabajando. Si alguno vive del Evangelio, que trabaja en el Evangelio, que viva del Evangelio. Amén. El Señor preserva y sostiene a sus siervos. Pero no debe haber en el corazón del que trabaja para el Señor codicia alguna. No debe haber. Porque nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Alabado sea el Señor. Y todas estas cosas se ponen en evidencia en Judas. Una mente deformada también tiene una visión deformada de las cosas. Y Judas no estaba entendiendo nada. Su apreciación es la clara evidencia de cómo la carne se mete en tan sacrosanta ocasión. Judas menospreciaba a Jesús. Judas no amaba a Jesús. Judas estaba buscando sus propios intereses en todo lo que estaba sucediendo. Grandes multitudes venían, muchos eran sanados, habían grandes profecías acerca del Mesías. Miren toda la imagen que podía tener, la representación que Judas podría haber tenido en su cabeza acerca de lo que estaba sucediendo. Entre sus discípulos iba a estar también la disputa. Bueno, ¿quién se va a sentar a la izquierda? ¿Quién se va a estar sentando a la derecha? ¿Quién será el mayor entre nosotros? El Señor varias veces ya le ha corregido, les ha dicho, el mayor de ustedes sea como el que sirve. Sea como este niño, les pone un niño en el medio. Los políticos, los gobernadores, ellos se enseñorean de la gente, pero entre ustedes no tiene que ser así. Bueno, había algo ahí en este corazón que no estaba entendiendo, que no estaba abandonando, que no estaba abrazando la fe. Solo le importaba él mismo. Ya vamos a ir terminando. Acompáñenme a 1 de Juan, capítulo 3.
Ya vamos a ir terminando. Porque mis hermanos, el Señor quiere que nosotros nos evitemos amargos remordimientos. Que al pasar el tiempo nosotros miremos hacia atrás y nos demos cuenta de que no le hemos dado lugar al Señor en nuestro corazón. Le hemos escuchado, hemos estado, hemos venido con lluvia, con calor, hemos estado sufriendo con dificultades, pero no le hemos recibido, no nos hemos entregado. ¿Cómo nos podemos evitar amargos remordimientos a posteriori, es decir, más adelante? Escuchando al Señor, creyendo en Él, confiando en Él, entregándole nuestra vida, rindiéndole nuestra vida. Porque para mí, dijo el apóstol Pablo, el vivir es Cristo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué tremendas palabras. Pero Juan, capítulo 3, versículo 10 al 15 dice, en esto, escuche bien, en esto se manifiestan los hijos de Dios. A ver, ¿cómo la gente nos va a conocer a nosotros? ¿Cómo nosotros nos vamos a mostrar al mundo? La Biblia responde, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Dice, y los hijos del diablo. Dos grupos acá, los hijos de Dios y los hijos del diablo. A ver cómo se manifiestan. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Cortito y enérgico. ¿Se entendió? Clarísimo el texto. Todo aquel que no hace justicia, por más que llore, grite, patalee, presente las credenciales y que yo soy hijo del pastor y que mi abuelo era pastor y que mi tatarabuelo era pastor y que yo vengo de la Super Yeti en Bahía Blanca y yo estuve en los discipulados de los días jueves y no, el texto es claro, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Judas no estaba entendiendo eso. Judas estaba despreciando al Señor. Vieron que el mismo que escribe el Evangelio es el que escribió Primera de Juan. Ustedes, a ver, tratemos de hacer una imaginación. ¿Qué estaría pensando Juan cuando escribe Primera de Juan? Todos estos episodios, todas estas vivencias, todas estas experiencias. Todo aquel que no hace justicia, ¿quién era el que robaba de la plata allí? Era Judas. Todo aquel que no se manifestaba, que no se movía de la manera en que se tiene. ¿Se acuerdan que veíamos también en Pedro, el que robaba no robe más? El que vivía antes de una manera pecaminosa, en adulterio, en fornicación, no lo haga porque ahora ha nacido de nuevo. La simiente de Dios está en el creyente. Por eso el creyente no tiene que vivir en comunión con el pecado. El creyente no debe practicar el pecado porque eso es mortal para nuestra vida espiritual. Nos exponemos tremendamente, severamente ante el Dios de la gloria, ante el Dios viviente. Pero el texto sigue. Versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros, no como Caín. ¿Se acuerdan quién es Caín? Bueno, en Génesis va a poder encontrar quién es Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Fíjense en el primer homicidio allí, ahí nomás, saliditos del Edén. Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? No era porque Abel era un tipo embromado, un tipo que se lo merecía, no. Fíjense en lo que dice la Biblia, porque sus obras eran malas. ¿La de quién? La de Caín. Su corazón era malo. Por cuanto su corazón era malo, todo lo que hacía era malo. Por más que presente una ofrenda, por más que presente lo más hermoso, lo más maravilloso que él tenía en su huerto, era malo. A Dios no le agradaba porque no le agradaba su corazón. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas.
Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo los aborrece. Claro, ¿qué le puede pedir usted al mundo? ¿Que lo amen? No, el mundo es el mundo. Los hermanos que son pseudo hermanos, pseudo cristianos, usted no puede esperar que lo amen porque no han nacido de nuevo. Simplemente están asociados a una membresía, pero no son del cuerpo de Jesucristo. Entonces, tampoco usted puede esperar que lo amen, porque siguen siendo del mundo, nada más que están dentro de la iglesia. Como diría Judas, están entre nosotros, pero no son de nosotros. Hermanos míos, no os extrañéis. Es decir, que no les sea algo raro. Si el mundo los aborrece, tiene que ser así. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Diría un predicador, hola. Nosotros sabemos, entendemos, nos damos cuenta de que hemos nacido de nuevo. ¿De qué manera? En que amamos a los hermanos. Y como dije ya, no se trata de este amor que a veces nosotros nos imaginamos. Ay, que se siente tan bien cuando me abrazan, cuando me tratan con tanto cariño. No. Vamos a la Biblia a ver de qué se trata el amor. Nuestro Señor Jesucristo allí, cuando las cosas no andaban bien, si tenía que dar la vuelta de los cambistas, la daba vuelta. Y si tenía que corregir a algún hipócrita, fariseo o escriba que estaba hablando mal y obstruyendo el camino del Señor, también lo ponía en su lugar. Porque el amor también se manifiesta en verdad. Amor y verdad. Las dos van juntas. Por eso hay que decir también la verdad. Hay que decirlo también en amor. Bendito sea el Señor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Perdón, me pasé porque era hasta el versículo. No, está bien, lo vuelvo a leer. Todo aquel que aborrece a su hermano, es decir, que lo menosprecia, porque vieron que Judas no estaba abiertamente diciéndole, no, Señor, yo no te quiero, te odio, te detesto. No, ustedes ven eso en el texto, no. Simplemente lo estaba menospreciando, es decir, no dándole el lugar que otros sí le estaban dando. No estaba reconociendo a Jesucristo. No lo estaba amando, no lo estaba respetando en tanto persona, ni siquiera como persona. ¿Se da cuenta? Aborrecer no es simplemente, no, pero yo no odio a nadie, no. Aborrecer muchas veces es menospreciar. Evitémonos tragos amargos y remordimientos amargos. Aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Mis hermanos, el apóstol Juan escribió con un propósito. Primero, que nosotros veamos a Jesucristo en toda su plenitud, que creamos en él, que lo identifiquemos, que nos demos cuenta, yo necesito a Jesucristo en mi vida. Yo necesito que Él haga su obra en mi corazón, porque para eso Él vino para darme vida. Él vino para que yo crea en Él, para que yo ponga mi mirada en Él, para que yo confíe en Él de todo mi corazón. Pero pasa en un segundo momento el apóstol Juan y dice, para que creyendo en Él, tengamos vida en su nombre. Ah, mis hermanos, qué bendecida es la vida del hombre, que al mirar hacia atrás, no tiene cosas de qué arrepentirse o de haber dicho, no aproveché el momento. Mis hermanos, la palabra de Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Y si nosotros nos queremos evitar amargos remordimientos, como más adelante vamos a ver en Judas, como vamos a ver en la historia de la iglesia, en la historia de personas que han pasado por acá, que no supieron aprovechar el momento, que no supieron aprovechar las actividades, que no supieron aprovechar la enseñanza, que no supieron aprovechar los diferentes líderes que hemos tenido. Uno mira hacia atrás y dice, ¿cómo me lo perdí? Y ahora, ¿dónde están? Ya pasó. Tomás habrá estado llorando amargamente. ¿Cuántas veces mi esposa, ahora que no está más conmigo, me extendió los brazos, me abrazaba, me acariciaba, y yo siempre con mi misma actitud?
Yo siempre con mi misma manera de responder. ¿Y cuántas veces Dios extiende sus brazos hacia nosotros, apasionadamente? Volvamos al primer punto, apasionadamente Cristo nos está buscando. No desaprovechemos el tiempo. Que María en esta noche, que María sea esa discípula genuina, esa discípula entendida, que nos está diciendo, aprovechemos el momento. Aprovechemos este tiempo, no lo dejemos pasar y adoremos al Señor. Busquémosle de todo nuestro corazón, porque vendrán tiempos difíciles. Alabado sea el Señor. Oremos al Señor.